Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del derecho a la igualdad. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de igualdad? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos concepciones diferentes del derecho a la igualdad, como no discriminación, que es la igualdad formal, y como no sometimiento, que es una igualdad sustantiva o material. La igualdad formal nace del artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que todos somos iguales ante la ley, lo que obliga al Estado a no generar diferencias entre quienes se encuentran bajo las mismas circunstancias, oportunidades y condiciones. Es decir, igualdad entre iguales. Esta igualdad, entendida como no discriminación, busca evitar arbitrariedades por parte del Estado. Entonces, el Estado debe hacer ciego ante la diferencia y razonable en su actuación. Es decir, no debe ser arbitrario, en el sentido de proporcionalidad y razonabilidad. Es decir, tiene que cumplir con los medios y los fines. Los medios deben ser adecuados para lograr el fin. Ahora bien, con esto no alcanza. ¿Por qué? Porque no todos estamos bajo las mismas condiciones y oportunidades. Así es donde nace la igualdad sustantiva, como no sometimiento. En el artículo 75, inciso 22, nuestra Constitución enumera una serie de tratados internacionales de derechos humanos que acompañan esta definición. Así, acompañado con el artículo 75, inciso 23, que establece las medidas que debe tomar el Estado en estos casos, entendemos esta igualdad como no sometimiento, es decir, que tiene que ver con que las personas en su condición de pertenencia a un grupo no resulten sometidas o juzgadas o segregadas por otros grupos por el simple hecho de pertenecer a un grupo. Por lo tanto, a diferencia de la igualdad formal, esta es una mirada colectiva. Entonces, el rol del Estado también cambia, es decir, este ya no tiene que ser ciego a las diferencias y garantizar la igualdad formal, sino que tiene que dictar todas aquellas medidas legislativas, judiciales, ejecutivas o de cualquier otra índole que garantice la real igualdad de oportunidades. Para ello, tiene que tener un fin legítimo e imperativo y los criterios deben ser razonables. ¿Cómo se juzga la discriminación? Tenemos distintos criterios, distintos escrutinios con los que se puede juzgar esta. Uno leve, uno intermedio y uno estricto. Cuando utilizamos el escrutinio leve, es principalmente para analizar aquellas normas que tratan la igualdad como no discriminación. Es decir, la persona que se encuentra vulnerada debe probar que la norma viola el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, viola su derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque no es razonable. Es decir, el medio no es adecuado para lograr el fin. Por otro lado, tenemos en el otro extremo un escrutinio estricto. Acá es importante hablar de las categorías sospechosas. Es decir, existen ciertas categorías que no deben tomarse en cuenta para hacer una diferencia, y si lo hacen, van a tener que cumplir con un estándar mucho más duro. Estas categorías son el sexo, la raza, el género, la religión, la opinión política, el origen, la posición económica, entre muchas otras. En estos casos se invierte la carga de la prueba. Principalmente la norma se presume inconstitucional, y es el Estado el que debe probar su constitucionalidad. Es decir, se invierte la carga de la prueba. Además, no solo tiene que probar eso, sino que tiene que probar que el Estado tiene un interés imperativo, que existe esta relación de proporcionalidad entre el medio y el fin, y además que este medio es el menos lesivo o el menos restrictivo para poder cumplir con el objeto. En el medio de estos dos extremos, es decir, del escrutinio leve y el escrutinio estricto, tenemos un escrutinio intermedio, que se aplica frente a categorías cuasi sospechosas, en donde, si bien la carga sigue estando en el Estado, que es el que debe probar que existe un interés imperioso que está relacionado con la ley o con la acción estatal, no se presume la inconstitucionalidad. ¿Cómo sabemos que una categoría es sospechosa? Porque integra grupos que sufren una desventaja. Esta desventaja se da en razón, como ya dijimos, de su sexo, su raza, su ideología, su posición económica, su condición social. Y son estas mismas cuestiones las que
lo someten a la pertenencia a este grupo, y a su vez la pertenencia a este grupo es la que le ocasiona las desventajas. Pero estas características exceden a la decisión personal. Por lo tanto, es un deber del Estado cumplir con este escrutinio estricto para no violar este derecho a la igualdad. Ahora Mili nos va a contar un poco de cómo es la perspectiva internacional en base a este derecho. Bueno, como ya les dijo Cande, yo les voy a hablar un poco del derecho internacional. Más específicamente voy a comenzar hablándoles del artículo 24 de la Convención Americana, que especifica que es el principio de igualdad ante la ley, ¿sí? En este artículo se hace énfasis de la igualdad ante la ley. Este principio de igualdad y no discriminación está consagrado en una amplia variedad de tratados. Y a su vez se encuentra implícitamente en las normas que garantizan derechos humanos a todas las personas, tal y como surge del artículo 1.1 de esta misma convención. Al respecto, la Corte Interamericana sostuvo que este principio resulta fundamental para salvaguardar los derechos humanos, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno de cada Estado. Es por eso que reconoce que este principio es parte del ius cogens. Esto quiere decir que se trata de una norma imperativa de derecho internacional general y su aplicación no depende del acuerdo de los Estados, la que a su vez no admite una disposición en contrario. Y también indicó que se trata de una norma erga omnes y que debe ser aplicado a todos los actos del Estado. Ahora bien, cuando se habla de este principio de igualdad, se pueden tener distintas concepciones, ya que al hablar de igualdad de igual trato, igualdad de oportunidades o igualdad de resultados, y respetar esto, se puede caer en la vulneración del derecho humano de otra persona. Y en este sentido se encuentran los casos de acción afirmativa, en los que resulta necesario desconocer la igualdad de trato para poder combatir desigualdades de resultados y oportunidades de otras personas. Ahora bien, el artículo 24 tiene dos nociones de igualdad. La primera, que alude a la igualdad ante la ley, y la segunda, a la igualdad de protección de la ley sin discriminación. El primer concepto se basa en que la ley debe aplicarse de forma similar a todos los individuos, con independencia de sus características. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 16, indicó que los Estados deben tienen el deber de respetar el principio de la igualdad en la ley y ante la ley, advirtiendo que la igualdad ante la ley implica que todos los órganos deben aplicar la normativa por igual a mujeres y hombres. Respecto a la noción de igual protección de la ley sin discriminación, se la asocia a extender la esfera de garantías de los derechos a grupos que inicialmente no estaban incluidos, como por ejemplo los esclavos liberados, ya que la esclavitud incluía un concepto racial. En este sentido, se consideró que la igual protección de la ley tenía que aplicarse sin distinción de raza. La Corte, al referirse al concepto de igualdad, sostuvo que es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio. O que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran inferiores ante dicha situación. En este sentido, al hacer esta conexión entre igualdad y dignidad humana, se hace una estricta alusión a la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que en su artículo 1 dispone que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. En segundo lugar, de lo establecido por la Corte, puedo tomar que el establecimiento de privilegios por un lado y de discriminación por el otro constituyen dos formas de vulneración del derecho a la igualdad. Entrando un poco más en este segundo concepto, tenemos que establecer qué es la discriminación. En este sentido, la discriminación se configura cuando hay una distinción de trato arbitraria, es decir, que es carente de justificación objetiva y razonable. Pese a esto, la Corte estableció que no toda forma de distinción de trato se consigue como una vulneración del derecho a la igualdad. Al respecto, dijo que no, estrictamente que no va a haber discriminación si esa distinción de tratamiento no lleva a una situación contraria a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. A su vez, la Comisión Interamericana
sostuvo que una distinción se considera discriminatoria cuando, y en este aspecto estableció 3 características. Cuando hay una diferencia de tratamiento entre situaciones análogas o similares, cuando la diferencia no tiene una justificación objetiva y razonable, o cuando no hay razonable proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se persigue. De otra parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas definió la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Se entiende que la discriminación opera cuando la distinción se basa en un criterio prohibido. Estos criterios prohibidos están incluidos en varias cláusulas de igualdad. Por ejemplo, puede ser el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la ley va a prohibir toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, como ya dije antes. En sentido similar, el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que el goce de derechos y libertades reconocidos en ese convenio tiene que ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones, sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. En el contexto interamericano, el artículo 1.1 es el que incluye la lista de criterios prohibidos. Por otra parte, también tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, en el que dispone que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, no se va a considerar discriminación en la forma definida que establece esa convención. Esto está escrito en el artículo 4.1. Y a su vez la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial consagra una norma muy similar que indica que las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles en condiciones de igualdad e disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, no se van a considerar como medidas de discriminación racial, siempre que éstas no conduzcan como consecuencia al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de que se alcancen los objetivos para los cuales se tomaron estas acciones. De esta forma, ambas convenciones reconocen una compatibilidad entre las medidas especiales con el principio de igualdad y no discriminación y demandan su adopción para garantizar a las mujeres y a los grupos raciales discriminados el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. De igual forma, el Comité de Derechos Humanos, al referirse a la prohibición de discriminación en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señaló que el principio de la igualdad exige algunas veces a los Estados partes adoptar disposiciones positivas para reducir o eliminar las condiciones que originan o facilitan que se perpetúe la discriminación prohibida del pacto. Por ejemplo, en un Estado en el que la situación general de un cierto sector de su población impide u obstaculiza el disfrute de los derechos humanos por parte de esa población. En este sentido, el Estado va a tener que adoptar disposiciones especiales para remediar esta situación. Estas medidas pueden otorgar durante un tiempo al sector de la población de que se trate un trato preferencial en cuestiones concretas en comparación con el resto de la población. Ahora bien, siguiendo un poco con el ámbito internacional, Cande les va a explicar un poco acerca del principio de igualdad en materia de derecho comparado.
Vamos a analizar brevemente qué es lo que sucede en Estados Unidos, en Sudáfrica y en Europa, y cómo es que se ven modificados estas formas de juzgamiento de cuándo hay o no discriminación. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que exista realmente discriminación, en la normativa o en la decisión estatal necesariamente tiene que manifestarse el conocimiento y la intención de dañar, de generar ese daño, lo que torna bastante complicado poder demostrar que existe discriminación real. Además, el escrutinio va a variar según la categoría que se trate. Por ejemplo, en materia de raza, los jueces utilizan un criterio estricto. En materia de sexo, un intermedio. Hace unas semanas salió una sentencia de la Suprema Corte de Estados Unidos que pudo compatibilizar la idea de género dentro de la categoría de sexo para poder garantizar la igualdad respecto de esta cuestión de género. Con anterioridad no se la consideraba una categoría sospechosa y por lo tanto el escrutinio era leve, lo cual era mucho más grave para la situación. Respecto de las cuestiones de capacidad, el escrutinio que realiza las Cortes y los tribunales de Estados Unidos es un escrutinio leve o de mera razonabilidad. Esto significa que se limita a chequear o a balancear si se cumple que el medio es apto para lograr ese fin. Por otro lado, por ejemplo, en Sudáfrica, la diferencia es bastante grande. ¿Por qué? Porque acá lo que se analiza es el impacto de la norma. Si la norma no establece ninguna diferenciación, ninguna discriminación expresa o implícita, pero en sus efectos, en sus consecuencias, genera un impacto que se logra ver que genera discriminación, la norma va a ser inconstitucional. Por su parte, en Europa, lo que se analiza es, en cada caso concreto, si se cumple con el principio de proporcionalidad. Este principio, muy similar a nuestro principio de razonabilidad, es decir, de análisis entre medios y fines, se realiza por las Cortes en cada caso concreto, incorporando una fase, una etapa más que acá no tenemos, que es la etapa de la ponderación. Lo que se analiza es si los beneficios que trae la norma o la decisión estatal son mejores en relación a los perjuicios que la misma ocasiona. Bueno, ahora Mili va a seguir un poco con lo que son las acciones afirmativas, Mili. Sí, las medidas de acción positiva. Primero vamos a adentrar un poco qué es una acción positiva, ¿sí? Las acciones positivas significan prestaciones de dar y de hacer a favor de la igualdad. En ciertas circunstancias, esto resulta necesario para favorecer a determinadas personas o grupos sociales en mayor proporción que otras, para procurar equilibrar una desigualdad de hecho. Lo que se intenta con estas medidas de acción positiva es conectar la igualdad jurídica con la igualdad real. Para favorecer esto, en la reforma constitucional de 1994 se introdujeron diferentes disposiciones para garantizar este fin. Entre ellos tenemos el artículo 37, siempre hablando de la Constitución Nacional. El artículo 37, que establece que la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos efectivos y partidarios se garantizará mediante acciones positivas. El artículo 75, inciso 17, establece como obligación del Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. El artículo 75, inciso 19, corresponde al Congreso la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a igualar el desigual desarrollo entre las provincias y las diferentes regiones de nuestro país. Entonces, esto quiere decir que el mandato de igualdad ante la ley, las obligaciones del Estado en materia de no discriminación, exigen la adopción de medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole necesarias para eliminar.
También tenemos el artículo 75, inciso 23, como ya hizo referencia Cande hace un rato, que dispone expresamente que el Congreso debe legislar y promover leyes que establezcan acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, y en particular respecto de los niños, mujeres, personas ancianas y las personas con discapacidad. Ahora bien, ¿por qué se hace tanto hincapié cuando se habla de promover leyes? Porque se quiso dar un especial énfasis al tema de las medidas de acción positiva. Para ello, entendemos que el Congreso, además de las atribuciones legislativas, debe tener y exceder en la medida que va a proteger a todos estos sectores la posibilidad de incorporarlas, no solo en el ordenamiento legislativo, sino a otras iniciativas. A su vez, en el artículo 37 se estipula que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y el régimen electoral. A su vez, tenemos el concepto de discriminación. La discriminación opera sobre fundamentos culturales que delimitan nuestra mirada de otredad. Los prejuicios y estereotipos que condicionan las maneras concretas en que la sociedad rechaza, excluye o incluye y acepta determinadas poblaciones o grupos, expresan representaciones que ponen en juego todo un andamiaje sociocultural que es necesario reconocer y poner en cuestión para comprender la discriminación. Entre los grupos vulnerables a la discriminación se encuentran los migrantes, las minorías religiosas, los indígenas, el colectivo LGTBIQ, los adultos y adultas mayores. A su vez tenemos la ley antidiscriminatoria número 23.592, que establece que se discrimina a una persona cuando no puede, se le dificulta, se lo limita o se le reduce la posibilidad de ejercer un derecho por cuestiones de raza, religión, nacionalidad, forma de pensar, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social y características físicas. A su vez, la ley establece la posibilidad de denunciar el acto discriminatorio para hacer cesar esta conducta y eventualmente poder acceder a una indemnización por el daño causado. Un tipo de acción afirmativa, en este sentido, es establecer distintas leyes de cupo. Por ejemplo, tenemos la ley de cupo de mujeres en cargos políticos, la 24.012, la ley de paridad de género, 27.412, el cupo para personas con discapacidad, que es la 22.431, y la ley de cupo trans. Pero, ¿realmente funcionan estas leyes de cupo? De esto Cande les va a dar un breve análisis al respecto a esto. Para analizar si funcionan o no, o si nos dan los resultados que esperamos o no las leyes de cupo, tenemos que pensar en términos de representación sustantiva o representación descriptiva. Si pensamos desde la representación sustantiva, necesariamente tenemos que ver reflejados y promovidos los intereses de este cupo, de este grupo o colectivo, en los logros de esta representación. Si simplemente lo que se busca es aumentar la participación, nos vamos a quedar con la representación descriptiva. Ahora bien, podemos tomar como ejemplo la ley de paridad en los ámbitos de representación política, al Congreso y al Parlamento del Mercosur. Esta paridad establece el cupo del 50%. Entonces, si bien cumple con esta representación descriptiva, porque necesariamente exige un 50%, y hay un 50% ocupando dichos cargos, la representación sustantiva no se da porque los intereses del cupo, en este caso de género, no se ven reflejados mediante las acciones de dichos cargos que están representados por los cargos que deberían ocupar o deberían promover dichos intereses. Por otro lado, tenemos que también analizar
las posturas a favor o en contra de los cupos, independientemente de nuestras posturas personales. Tenemos que conocer que hay autores que consideran que los cupos son como techos para las personas o grupos desaventajados, porque limitan la libertad de acción. Otros, quizás más consecuencialistas, consideran que se genera mayor tensión o fricción entre los grupos por considerar que una determinada persona es menos capaz, pero ingresó a ocupar dicho cargo gracias a un cupo. Sin embargo, hay otros autores que consideran los beneficios del cupo, que es que realmente ayudan a acelerar esta real igualdad de oportunidades. Pero bueno, vamos concluyendo y vamos a finalizar con comunicar brevemente qué es lo que se puede hacer para denunciar la violación a nuestro derecho a la igualdad. Bien, podemos realizar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o una denuncia ante el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que es un organismo descentralizado que trabaja dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, o bien podemos hacer una denuncia judicial. En este caso, la podremos hacer en el fuero penal para obtener una sanción frente a esta discriminación, o en el fuero civil para buscar una indemnización por el daño causado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el único que va a poder exigir el cese de la conducta lesiva, tanto como fijar una indemnización, es el Poder Judicial. Muchas gracias por acompañarnos en la clase de hoy. Saben que cualquier duda o comentario lo pueden hacer en este mismo video o a través de nuestros correos electrónicos de cualquiera de los integrantes de la cátedra. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos y vernos. Los vemos en la próxima clase, creo que va a ser la última nuestra, que vamos a dar Derecho Ambiental dentro de 2 semanas, pero como ya les dijo Cande, pueden hacer cualquier consulta por este medio o por correo electrónico.